Bueno, en este caso de estudio vamos a ver cómo es que pasamos de implementar una nueva traffic source completamente diferente a las otras que hemos conocido siempre, como Meta, Google, YouTube, incluso TikTok, que es algo nuevo. Eh, en este caso particular nosotros implementamos Tabula, que básicamente son anuncios nativos, que básicamente es Native Ads. Es muy conocido en Estados Unidos. Esa fue la razón por la cual funciona muy bien para personas de Estados Unidos, que simplemente son anuncios que se muestran en noticias como si fueran nativos del periódico del reportaje, y usamos algo muy famoso que se llama advertorial, que es muy conocido en Estados Unidos. Y bueno, básicamente vamos a ver cómo llegamos de ceros, un ROAS 0, después llegar a un ROAS 2, hasta poder conseguir un ROAS 3, casi 4, en simplemente 2 meses de trabajo. ¿Ok? Bueno, ese es en contexto. En contexto, bueno, ¿qué era nuestro cliente? Nuestro cliente básicamente lo que hacía era vender su metodología de cómo poder crear una tienda en Amazon, y básicamente nuestro público era 100% de Estados Unidos y personas que vivían en Estados Unidos y hablaban español y querían implementar o crear su propia tienda en Amazon sin depender de sus trabajos antiguos. ¿Ok? Algo que a nosotros nos vino demasiado fuerte fue que Taboola tiene unas políticas de privacidad bastante agresivas. Nosotros no podíamos hacer algo que nosotros intentamos al inicio, que básicamente es hacer lo más obvio, que es llevarlos del anuncio de la plataforma de Taboola, que es los anuncios de imágenes, copy, directamente al VSL, o directamente pasarlos al advertorial, que básicamente eso fue lo que hicimos luego. Pero la cuestión es que nos topamos que nos rechazaban todo, intentábamos de todo, no cumplía con las políticas de privacidad, las políticas de Taboola, de hablar de ganar dinero, etc. Entonces nosotros implementamos algo que nosotros entendimos que iba a ser necesario, y era hacer un quiz, pero en medio poner un formulario para que las personas de Taboola entiendan que luego del clic ya no habría problema por el cual nosotros poner, por ejemplo, un VSL bastante agresivo. Pero algo que nos dimos cuenta al hacer esto es que las personas que pasaban del quiz al VSL eran demasiado pocas y el funnel no convertía en nada. Entonces nosotros, en este caso yo, que era el encargado netamente de esta traffic source, que era Taboola, me di cuenta que el anuncio no iba muy bien con un quiz y lo que necesitábamos era un advertorial, sí o sí, para ponerlos en contexto. Incluso llegamos a hacer el puente entre el anuncio al VSL, pero la gente incluso así no convertía. Y la razón era que estaban descontextualizados y no eran lo que ellos esperaban después de estar viendo después de estar viendo noticias. Pasar directamente a un VSL era muy loco, entonces no tenía mucho sentido hacer eso. Entonces aquí fue como nosotros implementamos una estrategia, en este caso yo, con el equipo, básicamente encabezado por mí. Hicimos un formulario, ¿okay?, donde dejan sus datos y demás, como si fuera una página de registro, pero nosotros hicimos un tipo cloaker, ¿ok?, que básicamente que luego de que nos aprobaran con nuestra safe page, nosotros le llamamos, Taboola, luego de aprobarnos, nosotros hacíamos como un traspaso de página de aterrizaje a las advertorial que nosotros habíamos creado previamente, más agresiva y un poco más, con un copy más fuerte a la hora de hablar a los clientes. Eso aumentó un 15% nuestra tasa de conversión, y esas personas eran muy calificadas, eran totalmente calificadas, porque se leían un advertorial completo que era bastante largo pero bastante persuasivo, para luego terminar vía ser que terminaban haciendo un calendario, o sea, terminaban agendando y dejando sus datos para posterior una llamada y una venta. ¿Okay? Estos leads eran bastante calificados, los shows eran bastante altos, y bueno, era una de las plataformas que nos traían bastantes leads de calidad.
Ok, nosotros implementamos una estrategia que la fuimos aprendiendo en el camino, que con un mentor ahí de Tabula, que era básicamente primero testear ángulos, ¿ok? Luego de testear ángulos, testear anuncios y luego páginas de aterrizaje, ¿ok? Bueno, en este caso vamos a tener la oportunidad de ver uno de nuestros advertorials que más nos ha funcionado en este caso, y fue este nuestro advertorial ganador. Nosotros intentamos con varios advertorials diferentes, pero este en particular fue uno de los que más funcionó. Este era el otro, y obviamente teníamos más que eran el número 3, el número 2 y así sucesivamente, pero el que le ganaba por encima de todo era este de aquí, ¿ok? Yo hice el copy 100%, este fue un trabajo mayormente escrito por mí, y bueno, el resultado fue demasiado obvio, demasiado increíble, que llegamos a tener una conversión de, como les comenté, del 15%. Okay, esta era nuestra plataforma que nosotros usábamos, que era Mida, que nos ayudó mucho. Okay, este fue nuestro VSL y llegamos a tener 36.000 solamente traqueado en el VTour, okay, la herramienta que nosotros usamos para crear VSL, con un pitch retention de hasta 40%. Lo normal es 30%, pero nosotros llegamos a conseguir un 40% de pitch retention con todas las personas que teníamos. Teníamos bastante tráfico, el cual era muy bueno para nosotros. ¿Okay? Entonces, con toda esta explicación, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que vimos mal? Nosotros llegamos de no usar completamente Tabula a tener un ROAS de 2, que básicamente tuvimos un profit de $14.000 con un revenue de 27.000. ¿Okay? 8 customers, gasto por nuevos customers y 70 qualified calls. ¿Okay? Esta fue una fecha buena, pero no fue una de las mejores. ¿Okay? Fue cuando recién implementamos, esto fue cuando recién implementamos Tabula en el funnel. Mire que algo interesante fue que incluso llegó a pasar a otros traffic source, que fue Google y que fue Meta. Muy interesante. Y luego vinimos bueno, luego del mes pasado, que fue básicamente enero, llegamos a febrero, que fue uno de los picos más altos que alcanzó Tabula, como siempre sobrepasando a Meta e incluso a Google, ya, en cuanto a ROAS. Todo lo que hicimos en el principio fue simplemente salir al mercado, y luego de eso lo que hicimos fue optimizar con anuncios, con copies, con nuevas páginas de aterrizaje. Realmente Tabula y Native Ads eran muy interesantes. Realmente era muy fácil de correr anuncios por el tema de que nosotros no necesitábamos videos, simplemente buenos copies y buenas imágenes. Y algo que me caracterizó en este puesto es que yo las imágenes las hacía netamente con una herramienta de IA, el cual la afiné demasiado, que los anuncios parecían súper reales de personas que ya habían conseguido lo que ellos querían. Bueno, y ese es un parte de la estrategia. En el mes de febrero nosotros invertimos $18.000, hicimos un total de $60.000 y un profit de $42.000, con un resultado de un ROAS 3, uno de los mejores ROAS que tuvimos después del mes pasado de 2, con 12 customers a 1.800 cada customers y 129 qualified calls. Entonces, este fue otro caso de estudio el cual me permitió aprender demasiado de esta nueva plataforma que era Tabula. Para mí fue un nuevo reto, pero realmente lo disfruté mucho y llegamos a lo que queríamos llegar.